Cordial saludo. Mi nombre es Rubén Darío Cuásquer, estudiante de Derecho de primer semestre. En esta materia de Filosofía del Derecho vamos a hablar en primer contexto cómo debe ser la autoridad con sus subordinados. Bueno, a mi parecer la autoridad debe ser estricta, porque de lo contrario se llevaría a un caos, se haría un caos en cuanto a los subordinados. Y también pienso que debe ser flexible para que estos se organicen y tengan una confianza con la empresa y se pueda mejorar la producción. Bueno, en contexto al tema que nos tocó tratar, son los 5 puntos. A mí me tocó la defensa de la autoridad estricta y una defensa sobre la autoridad flexible. Bueno, en este contexto sobre la autoridad estricta vamos a hablar. Nos presenta Hegel en su libro que es necesaria la autoridad estricta para coordinar a los trabajadores y garantizar un funcionamiento eficiente de la fábrica. Nos pone como ejemplo la fábrica de algodón. En este ejemplo, es necesario que se establezcan horarios con los trabajadores para que se cumplan unas tareas y sea eficiente, sin interrupción de la producción. Bueno, también Hegel nos habla sobre situaciones de emergencia, como es en la del barco. Nos menciona que la autoridad debe ser estricta para que garantizar la seguridad de todas las personas que están a bordo. Entonces, las decisiones que tome el capitán dependen mucho de la seguridad de todos sus subordinados. Bueno, en defensa de la autoridad estricta podemos decir que es necesaria para mantener el orden en ciertas situaciones, como la producción industrial. En esta autoridad estricta es necesario que se obedezcan sin cuestionamientos. Se caracteriza por ser inflexible y se justifica argumentando que es necesaria para mantener la estabilidad y el orden de la sociedad. Y también para mantener la seguridad y proteger a la sociedad de la anarquía y el caos. Entonces una autoridad estricta es necesaria para que no existan contratiempos o problemas entre la mano de obra del trabajador y sus empleadores. Nos pone como ejemplo también el ejemplo de los obreros que manejan el tren, que en este ejemplo nos pone como la autoridad estricta es necesaria para que se establezcan reglamentos y no haya problemas en su producción o no haya pérdidas de vida en el caso de que dos trenes se encuentren y choquen. Entonces, para eso es necesario la autoridad estricta, para que se cumplan los reglamentos. Podemos decir que la autoridad estricta es necesaria, pero los contras también podemos decir que lleva a la opresión y a la falta de libertad. Los contras también podemos decir que es contra una autoridad estricta, la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la idea de que la autoridad estricta puede ser incompatible con los valores de la justicia y la igualdad. Como segundo punto, vamos a hablar sobre la autoridad flexible. La autoridad flexible se basa en la autoridad que debe ser adaptable y abierta a la crítica y la participación. Estos argumentos se justifican para fomentar la creatividad y la innovación de la eficiencia y la toma de decisiones. En el contexto de la producción, podemos decir que se basa en la distribución de materiales y la fuerza de trabajo de manera eficiente. También podemos decir que la autoridad flexible no se resuelve la decisión de un solo individuo delegado, sino que resuelve a través del voto y la mayoría de los interesados. Esto permite que los trabajadores y los productores tengan una voz en la toma de decisiones y puedan influir en el proceso de producción. Tenemos como ejemplo los trabajadores de la fábrica de algodón, que ellos, si al organizarse y estipular unos horarios para todos, habla de una autoridad flexible para que los trabajadores se acoplen a esos horarios. Normalmente todos los trabajadores tengan el mismo horario, sin duda alguna. Bueno, también podemos decir de la autoridad flexible que no se basa en la imposición de la voluntad del individuo o grupo, sino en la capacidad de trabajar en equipo y de encontrar soluciones que beneficien a todos los interesados. Podemos decir por último que la autoridad flexible es una forma de ejercicio del poder que se basa en la adaptabilidad y la participación y la colaboración. Es una forma de autoridad que se justifica en la necesidad de fomentar la creatividad y la innovación, la eficiencia en la toma de decisiones y que se manifiesta en la capacidad de adaptarse a los cambios y necesidades del proceso y productivo. Muchas gracias. Bueno, y en este segundo punto vamos a hablar sobre las repúblicas platónicas en el segundo libro que nos dieron en contexto. Bueno, Platón habla sobre la organización ideal de la sociedad y el gobierno, que se encuentran principalmente en la obra La República. En este texto explora conceptos de justicia, la naturaleza del ser humano y cómo debería estructurarse una sociedad para alcanzar un bien común. Nos habla sobre la justicia, define la justicia como una armonía en la que debe ser parte de la sociedad, cumple su función adecuada,
Propone una sociedad justa que se compone de tres clases: los gobernantes, los guardianes y los productores. La naturaleza de la justicia. Platón también argumenta que la justicia es fundamental para el bienestar de la ciudad y el Estado. La autoridad debe estar basada en justicia, donde cada individuo cumple su rol adecuado. Nos habla también sobre el filósofo rey. Uno de los conceptos más destacados de la idea del filósofo rey, un gobernante que posee sabiduría y conocimiento, lo que permite gobernar de manera justa y efectiva. También nos habla sobre la educación. La educación es crucial. En la República Platónica, Platón propone un sistema educativo riguroso, conforme a los futuros gobernantes y guardianes, enfatizando la importancia de la filosofía y la matemática y la gimnasia. La idea del bien. Es el objetivo supremo de la vida y el conocimiento. Platón sostiene que no solo a través de la comprensión del bien se puede lograr una sociedad justa. También nos habla de la importancia de la ley. Finalmente, Platón destaca que la autoridad debe ser sujeta a la ley. Las leyes deben ser justas y reflejar un bien común. Los gobernantes deben actuar dentro de este marco legal. También nos habla sobre la crítica a la democracia. Platón critica mucho la democracia, argumentando que puede llevar a la anarquía y a la tiranía. Y ya que las decisiones pueden ser tomadas por personas sin el conocimiento adecuado, propone un sistema más estructurado y basado en la sabiduría. También nos habla sobre las tres clases. Mi nombre es Karen Oñate, estudiante de primer semestre de la Facultad de Derecho. Voy a hablar sobre una defensa descripción de la autoridad ideal. Engels nos explica que hace referencia a la autoridad que debe ser justa, equitativa y respetuosa para todos los ciudadanos en cuanto a los derechos, la dignidad. A su vez lo divide en 5 puntos. El primero es la autoridad como servidor del pueblo, en el que Engels nos explica la autoridad que en realidad debe estar al servicio de los intereses de cada individuo en cuanto a su pueblo, y no solo de un sector privilegiado como tal. Segundo, la autoridad como garante de la justicia. En este punto Engels pues, nos indica que la autoridad ideal debe garantizar la justicia sin distinción en cuanto a clase, a raza o a género. En el tercer punto, la autoridad como promotora de la igualdad, en el cual Engels nos explica que debe promover la igualdad, es decir, trabajar para reducir la desigualdad como tal en la sociedad y en la parte también económica. Cuarto punto, la autoridad como responsable ante el pueblo. Nos explica Engels que debe ser un responsable ante el pueblo, que debe ser transparente, eh, que debe ser no solo para una élite privilegiada como tal, sino para todos, y que debe rendir cuentas de una manera transparente ante sus acciones. En, en el libro de las Repúblicas Platónicas, Platón nos explica también sobre esta temática y a su vez lo divide en varios puntos. Entre ellos tenemos sobre la justicia, que nos propone una sociedad justa. Se compone de tres clases: los gobernantes, los guardianes y los productores. Segundo punto, el filósofo rey destaca un gobernante que posee sabiduría y conocimiento, el cual le permite gobernar de una manera justa y transparente. Tercero, la alegoría de la caverna. Nos explica Platón, haciendo referencia a este libro, que el conocimiento es una parte muy importante para salir de la ignorancia y de esta manera saber gobernar de una manera justa. El cuarto punto nos habla sobre la educación. En cuanto a la educación, Platón nos define que es crucial en la República Platónica, por lo que propone un sistema educativo que debe ser riguroso para que los futuros gobernantes como tal se enfaticen de acuerdo a su conocimiento. La idea del bien de Platón en el quinto punto dice que solo a través de la comprensión del bien puede lograr una sociedad justa. La importancia de la ley en el punto sexto nos habla que los gobernantes deben actuar siempre bajo el marco de la parte legal para que esto se imparta de manera justa y que se vea reflejado siempre en un bien común. El séptimo punto habla sobre la crítica de la democracia. Aquí Platón nos habla de un mejor sistema que debe estar estructurado y basado en la sabiduría. El octavo punto igual nos habla sobre tres clases sociales, que también nombra los gobernantes, los guardianes y los productores. Cada clase debe tener su propia función y debe de actuar en armonía para lograr un bien común. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Anita Carolina Cabrera Narváez. Soy estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana, sede Ipiales. El día de hoy vamos a dar un breve resumen sobre el subtema Una defensa del subordinado obediente, ¿listo? Que se encuentra en el libro de la autoridad de Friedrich Engels, donde él defiende la idea de los trabajadores y los oprimidos y donde dice que deben someterse a la autoridad revolucionaria para lograr la emancipación y la justicia social. La emancipación la podemos mirar como una opresión de un grupo de personas o una persona o un individuo
que se encuentra en esa situación, y también la podemos mirar como una dependencia económica. La justicia social es una distribución de derechos humanos donde deben ser igualitarios, equitativos y no manejar discriminación sobre ellos o sobre ningún miembro de esta sociedad. Engels nos da unos puntos claves donde argumenta que la autoridad es necesaria. Por ejemplo, la necesidad de una autoridad revolucionaria que nos dice que debe de ser necesaria, o argumenta que debe de ser necesaria para derrocar el capitalismo y establecer una sociedad socialista. También obediencia en la emancipación, donde argumenta que la autoridad es necesaria para lograr la emancipación de los trabajadores oprimidos. O también la crítica de la anarquía, donde él argumenta que digamos, esta nos conducirá al caos y a la desorganización. También nos da 3 ejemplos como son la fábrica, el ejército y la sociedad, donde se maneja la autoridad. Por ejemplo, en la fábrica se maneja o es necesaria, digamos, mantener una organización, mantener un orden y también una eficiencia para llegar a la producción. También en el ejército, donde la disciplina y también el orden nos puede llevar o los puede llevar a ellos, digamos, a la victoria, ¿listo? Y en la sociedad, para mantener un orden y una estabilidad. También nos pregunta que cómo, digamos, debe ser la autoridad con sus subordinados. Pues para mí la autoridad debe de tener una relación con sus subordinados de respeto mutuo, de comunicación asertiva, donde sea muy efectiva y justa, para también teniendo empatía y ética profesional, ¿listo? Delegando pues las responsabilidades y siguiendo los principios que se han estipulado en las diferentes normas o en un estado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor docente. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les vengo a hablar del tema de la defensa del subordinado es quien obedece a la autoridad revolucionaria. En esta oportunidad, en este caso, los trabajadores tienen que someterse a una autoridad para poder lograr bienes comunes como lo son la justicia social y como son las emancipaciones. En este caso, gobiernos que han estado sometidos al capitalismo y el ultraderechismo pudieron surgir de estos regímenes a raíz de la unión y la constancia, la disciplina que tuvieron para poder lograr estos bienes comunes sometidos a la autoridad revolucionaria. Cabe mencionar el acontecimiento histórico que tuvo lugar en Europa en el siglo XVIII a raíz de la Revolución Francesa, la cual la sociedad, harta de tantas injusticias sociales que se cometían, ya que todo el capital que trabajaban los campesinos se iba directamente a las monarquías, quedando así en pobreza absoluta estas personas, ya entrando en decadencia, pudieron lograr someterse a la autoridad de Napoleón Bonaparte, quien los lideró y pudo lograr ese acontecimiento histórico de liberarse de todas esas monarquías, logrando así un capital económico estable para todas las personas. Otro acontecimiento que surgió en nuestra época también fue el régimen de Rafael Correa, quien es un líder con pensamientos socialistas. Logró, mediante votación democrática, poder lograr derrotar a los capitalistas e imponer un gobierno que, con políticas públicas como subsidios al adulto mayor, a los jóvenes, cambiando infraestructuras escolares y poder con las escuelas del milenio, también trayendo equidad en los hospitales y en el sistema de salud, pudiendo así lograr una equidad estable dentro de una sociedad que estaba sometida a que los grandes testaferros tengan buenas ganancias y poder lograr de que todas las personas puedan tener una equidad económica y social. Eso es lo que me compete en el tema. Muchas gracias por escucharme.